24 de junio de 1966, Ciudad de México. Una llamada interrumpe la tranquilidad de un set de rodaje en los estudios Churubusco. Del otro lado de la línea, una voz temblorosa pronuncia 3 palabras que Luis Aguilar jamás olvidaría. Su hijo ha muerto. Ese día, a las 6:43 de la tarde, el hijastro de El Gallo Giro se disparó accidentalmente con una pistola de entrenamiento en su casa de la Colonia del Valle. Tenía 17 años. A partir de ese instante, la vida del charro más querido del cine mexicano se fracturó para siempre. Existieron fotografías que nunca se publicaron, un informe policial que desapareció del archivo judicial y una botella de tequila vacía en la mesa de noche que los investigadores nunca mencionaron en su reporte. También hubo una carta sin firma, guardada por Rosario Gálvez, donde Luis escribió: «Perdí a mi hijo sin haberlo protegido». Esa carta, junto a la pistola y al acta de defunción, fue el comienzo de un silencio que duraría 3 décadas, porque detrás del galán de sombrero y bigote perfecto había un hombre consumido por la culpa, por el alcohol y por una familia que pagaría caro su ausencia. Aquí descubrirás cómo la fama puede ser más letal que una bala, cómo un accidente doméstico se transformó en una maldición hereditaria y cómo 3 generaciones del apellido Aguilar lucharon contra un legado envenenado. Verás las actas originales del caso, las declaraciones perdidas de Rosario Gálvez, las entrevistas donde sus hijos rompen el silencio y los documentos notariales que explican por qué la fortuna del Gallo Giro se disolvió antes de llegar a sus nietos. Cada uno de estos fragmentos está conectado, como si una sombra hubiera seguido a la familia Aguilar desde aquel disparo en 1966 hasta nuestros días. Pero para entender esta tragedia, tenemos que retroceder en el tiempo y conocer al hombre que cantó con orgullo ser charro de México, mientras su propia casa se derrumba en silencio. Hermosillo, Sonora, año 1918. El calor del desierto moldeó al niño que un día se convertiría en símbolo del cine mexicano. Luis Aguilar Manzo nació en una familia modesta, hijo de un obrero y de una mujer que enseñó a rezar antes que a leer. Desde pequeño entendió que la vida no regalaba nada. A los 12 años ya ayudaba en el puerto, cargando redes, oliendo a sal y a gasolina. Nadie imaginaba que aquel muchacho de voz grave sería el Gallo Giro, que llenaría salas enteras y enamoraría a medio país. En los años 30 se muda a Mazatlán, trabaja como pescador, luego como mecánico. Su única distracción eran las serenatas en las plazas, donde aprendió guitarra por instinto. Su voz, fuerte y afinada, empezó a llamar la atención de los productores de radio. Fue en 1944 cuando Raúl de Anda lo invitó a probar suerte en el cine. La película se llamó Sota, Caballo y Rey. Y desde ese estreno, México conoció a un nuevo charro. Luis no actuaba, vivía sus papeles. Cabalgaba con la naturalidad de quien nació entre bestias y polvo. Con cada filme, El Siete Machos, El Gallo Giro, El Potro Salvaje, su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y galantería. En los 50 compartía créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete, formando el trío de oro del cine ranchero. Pero mientras su fama subía, su vida privada comenzaba a fracturarse. Se casó con Ana María Almada, con quien tuvo 2 hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda. Parecía un matrimonio estable, pero la fama trajo ausencias, giras, rumores. La separación fue inevitable. En 1957 conoció a Rosario Gálvez, actriz elegante, de carácter fuerte, que cambiaría su destino. Ella ya tenía un hijo, Roberto, al que Aguilar adoptó y amó como propio.
Años después, nacería su hijo biológico, Luis Aguilar Doblado. Por fin tenía la familia que siempre había deseado. Una casa llena de risas y música. Pero el hombre que hacía cantar a los ranchos también llevaba heridas que no cicatrizaban. Su temperamento era volátil. Su relación con el alcohol comenzó como una costumbre de cantina y terminó siendo refugio. Aún así, el público nunca lo supo. En pantalla seguía siendo el charro alegre, el héroe de sombrero impecable. Nadie imaginaba que en casa las discusiones se multiplicaban, que Rosario soportaba noches de silencio y culpa. Luis Aguilar alcanzó la cima en los años 60. Más de 100 películas, giras internacionales, reconocimiento de los presidentes, homenajes en festivales. Pero también fue la década en que la tragedia empezó a rondar su puerta. Su hijo adoptivo, Roberto, se convirtió en su mayor orgullo. Inteligente, bromista, siempre imitando a su padre frente al espejo. Era su reflejo. Hasta que un día, aquel reflejo se quebró para siempre. Años después, Rosario recordaría en una entrevista: esa tarde, la casa olía a pólvora y a silencio. Luis cayó de rodillas sin poder decir palabra. A partir de entonces, el mito comenzó a perder brillo. Detrás de cada sonrisa filmada se escondía un padre que no podía perdonarse. Y fue esa culpa, nacida de un accidente, la que marcó para siempre su destino y el de toda su familia. Porque la gloria de Luis Aguilar no se apagó en los escenarios, sino en su propio hogar, donde el eco de un disparo dividió para siempre la vida entre antes y después. 24 de julio de 1969. Era jueves. El sol caía sobre la Ciudad de México cuando el teléfono sonó en la casa de los Aguilar Gálvez. Rosario atendió. Al otro lado, la voz de un policía tartamudeó: «Señora, su hijo. Hubo un accidente». Roberto, el muchacho que Luis Aguilar había criado como suyo, estaba muerto. Tenía 17 años. El parte oficial fue escueto: disparo accidental con arma de fuego. Pero para quienes lo vivieron, no hubo nada accidental en lo que vino después. Roberto era zurdo. El arma estaba diseñada para diestros. El seguro estaba desactivado. Minutos antes del disparo, bromeaba frente a un espejo, apuntando con un revólver Colt que creía descargado. El proyectil le atravesó la mejilla izquierda y se alojó en el cráneo. Murió instantáneamente. Cuando Rosario llegó a casa, Luis estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo la cabeza de su hijo. «No respira», murmuraba una y otra vez. Desde ese instante, el hombre que México llamaba el Gallo Giro dejó de cantar. Esa noche no hubo prensa ni cámaras, solo silencio. El parte médico fijó la hora de la muerte: 18:42. El cuerpo fue velado en familia, sin presencia de reporteros. Al día siguiente, una nota pequeña apareció en El Universal: «Muere joven en accidente doméstico, hijo de reconocida actriz». Ninguna mención al ídolo nacional. Durante años nadie habló del tema. Los amigos más cercanos sabían que algo se había roto para siempre. Aguilar comenzó a beber con desesperación. Al principio era un trago para dormir, luego una botella para olvidar. El alcohol fue su penitencia, diría Rosario décadas después. Entre 1970 y 1975, su carrera continuó, pero su mirada ya no tenía brillo. Filmó El caballo bayo y Los albañiles, cumpliendo con contratos que ya no le interesaban. En los rodajes se quedaba solo después de cada escena, mirando el horizonte. Decía que escuchaba el disparo en sueños. Recordaba un camarógrafo. La culpa se convirtió en su sombra. Intentó refugiarse en su otro hijo, Luis Aguilar Jr.,
Pero ni los aplausos ni los premios podían llenar el vacío. Rosario, cansada de verlo hundirse, se mudó un tiempo a Aguascalientes con el niño. Luis se quedó en la capital, viviendo entre botellas y fotografías. En 1976, ingresó por primera vez a Alcohólicos Anónimos. Duró 3 meses sobrio, luego recayó. Cada intento era una batalla perdida contra un enemigo invisible. El disparo nunca dejó de sonar en su cabeza, confesó un amigo de la familia. A finales de los 70, su salud comenzó a deteriorarse. Hipertensión, úlcera, ansiedad. Aún así, siguió grabando canciones rancheras que sonaban a despedida. Una de ellas, El hijo que soñé, parecía escrita para Roberto. Luis Aguilar nunca habló públicamente del accidente. Ni una entrevista, ni una declaración. Era su secreto y su castigo. El país lo recordaba como el charro alegre. Su familia, como un hombre que se apagó frente al espejo, donde su hijo jugó por última vez. Ese fue el secreto que transformó al héroe en prisionero de sí mismo. Un disparo que no solo mató a un muchacho, sino que marcó el inicio de una herida generacional. Y aunque el mundo seguía llamándolo el Gallo Chiro, dentro de su casa solo quedaban eco, culpa y silencio. 1975, Ciudad de México. En un pequeño departamento de la colonia del Valle, un niño de 9 años mira por la ventana cómo su madre guarda maletas. Se llama Luis Aguilar Doblado, hijo del legendario Gallo Chiro. No entiende del todo lo que ocurre, solo sabe que su padre no está, que hace meses no escucha su voz, que las noches en casa se han vuelto silenciosas. Rosario Gálvez, su madre, le dice que se irán a vivir un tiempo a Aguascalientes para descansar. El descanso, en realidad, era distancia. Luis Aguilar, su padre, llevaba años hundido en la culpa y el alcohol desde la muerte accidental de Roberto, su hijastro. Las botellas se habían convertido en sus únicas compañeras. Las llamadas de estudio, las ofertas de películas, todo quedaba sin respuesta. En casa su presencia era física, pero su alma ausente. Rosario, agotada, decidió irse para proteger al hijo que le quedaba. Durante los siguientes años, Luis Jr. creció lejos del brillo del cine. En Aguascalientes, su madre intentó ofrecerle una vida normal. Escuela, disciplina, misa los domingos. Pero el niño cargaba el peso invisible de un apellido. En cada clase, algún profesor o vecino le recordaba que su padre había sido un ídolo. Tu papá era un charro de verdad, le decían. Él sonreía por cortesía, pero en su interior sentía una mezcla de orgullo y rabia, porque el charro que México aplaudía, él apenas lo conocía. Cuando cumplió 16 años, Rosario lo llevó a visitar a su padre. Luis Aguilar estaba sobrio, recién salido de Alcohólicos Anónimos. El reencuentro fue torpe. No sabían qué decirse. Se abrazaron en silencio. «Te he fallado», murmuró el padre, «pero quiero enmendarlo». Aquella frase marcó el inicio de una reconciliación lenta. El hombre que durante años había sido devorado por el alcohol comenzó a recuperar a su familia paso a paso. En 1980, Rosario y Luis regresaron definitivamente a la Ciudad de México. El Gallo Chiro había vuelto a los escenarios, esta vez como un actor maduro, más humano, más reflexivo. Grabó discos de rancheras con una voz que ya no pretendía ser heroica, sino confesional. Luis Jr. asistía a los sets, observaba en silencio. En cada escena veía a un hombre que intentaba redimirse frente a las cámaras,
por los errores cometidos fuera de ellas, pero la herida familiar no sanó del todo. Luis Jr. creció en una casa donde el silencio era una forma de amor. Rosario evitaba hablar de Roberto. Su padre, aunque sobrio, cargaba una tristeza que no se iba. A veces, al verlo ensayar con guitarra, el hijo le preguntaba: ¿por qué ya no cantas Cruz de Olvido? Luis respondía con una sonrisa vacía: porque ya la viví demasiado. Los años pasaron. Luis Jr. no siguió los pasos del espectáculo. Eligió una vida discreta, lejos del cine. Intentó abrir un negocio pequeño, trabajó en hoteles, formó su propia familia, pero su infancia, marcada por la ausencia, dejó cicatrices profundas. En entrevistas posteriores admitió: mi padre fue un gran hombre cuando estaba presente. El problema es que casi nunca lo estaba. El alcohol, aunque superado por Luis Aguilar, había dejado su marca. La relación padre-hijo fue cordial, pero distante. Cuando Rosario enfermó, el viejo charro volvió a mostrar ternura. La cuidó hasta el final. Y cuando ella murió, él guardó sus cenizas en casa, junto a las medallas del cine. Desde entonces, hablaba de ella como quien habla de una parte del alma que decidió quedarse en la tierra. En los últimos años de su vida, Luis Aguilar invitaba a su hijo a comer los domingos. Le gustaba contar anécdotas de filmaciones con Pedro Infante y Jorge Negrete, pero evitaba tocar el tema de la tragedia de 1966. Solo una vez, poco antes de morir, le confesó algo: el verdadero castigo no fue perder la fama, fue perder la voz en mi casa. Cuando el 24 de octubre de 1997, el Gallo Giro murió mientras dormía, Luis Jr. fue quien organizó el funeral. Se negó a convertirlo en espectáculo. No quiso cámaras ni homenajes masivos. Mi padre ya tuvo suficientes reflectores, dijo. Ahora merece silencio. Ese día, mientras colocaba el sombrero de charro sobre el féretro, entendió que el mito había terminado, pero el peso del apellido apenas comenzaba. Después de su muerte, las regalías de las películas se redujeron. Los derechos pasaron a manos de distribuidoras y de terceros. La familia no heredó fortunas, sino recuerdos, muchos de ellos dolorosos. Luis Jr. dedicó los años siguientes a mantener viva la memoria de su madre, lejos de los titulares. Hoy, casi nadie sabe qué fue de él. No busca cámaras, no concede entrevistas. Vive con bajo perfil, tal vez en el norte del país, según registros civiles. Lo que sí queda claro es que intentó lo que su padre nunca pudo: romper el ciclo del silencio. No hubo escándalos, ni demandas, ni tragedias públicas. Solo una vida tranquila, marcada por el peso de un apellido que alguna vez llenó cines enteros. Así terminó la segunda generación de los Aguilar, sin fortuna, sin películas propias, pero con una lección aprendida. A veces, la mayor victoria no es brillar, sino no repetir los errores de quienes amamos. Porque la verdadera herencia del Gallo Giro no fueron las canciones, ni las películas, ni los sombreros. Fue el intento tardío, pero genuino, de un padre por reconciliarse con su hijo antes de cerrar los ojos para siempre. Octubre de 1997. La noticia recorre los noticieros matutinos. Muere Luis Aguilar, el Gallo Giro del cine de oro. En los periódicos, su fotografía aparece sonriente, con el traje de charro impecable y un titular que parece cerrar una era. Pero detrás de los homenajes, las flores y las palabras de admiración, comenzaba otra historia, menos romántica y más fría. La del legado, la herencia y los vacíos que deja un hombre cuando muere con cuentas pendientes. Luis Aguilar no dejó un imperio de millones. No era un magnate, era un actor y cantante
que trabajó sin parar durante 5 décadas, pero que nunca acumuló grandes fortunas. Sin embargo, lo que sí dejó fue algo más valioso: el derecho sobre su nombre, sus películas y su voz. Una herencia simbólica que con el paso de los años se convertiría en motivo de disputa silenciosa entre sus descendientes. Durante los primeros meses tras su muerte, Rosario Gálvez, su esposa durante 40 años, mantuvo todo en orden. Las regalías de las películas llegaban modestas pero constantes. Los derechos de transmisión de títulos, como El Gallo Giro, ATM, A Toda Máquina, y El Rayo del Sur aún generaban ingresos suficientes para mantener la casa en la colonia del Valle. Rosario cuidaba cada recibo, cada cheque, con la disciplina de quien sabe que su marido no dejó fortuna, pero sí dignidad. Sin embargo, al morir Rosario en 2015, el escenario cambió. Las regalías, que antes se distribuían a través de la Sociedad de Autores y Compositores de México, comenzaron a fragmentarse. Los herederos, Ana Luisa, Marta Fernanda y Luis Aguilar Jr., descubrieron que algunos contratos habían expirado, otros estaban a nombre de productoras desaparecidas, y varios habían sido revendidos décadas atrás por distribuidoras internacionales. Lo que parecía un tesoro intangible se transformó en un rompecabezas legal. En 2017, la prensa publicó una nota discreta. Los herederos de Luis Aguilar enfrentan dificultades para recuperar derechos de imagen. Detrás de ese titular había años de papeleo, abogados y gestiones ante IMCine, Televisa y la Cineteca Nacional. Nadie reclamaba dinero, reclamaban memoria. El hijo, Luis Aguilar Doblado, buscaba simplemente que el nombre de su padre no se perdiera entre archivos de películas viejas y reediciones pirata vendidas en Tepito. Pero el verdadero conflicto no era económico, sino moral. Ana Luisa y Marta Fernanda, las hijas del primer matrimonio, sintieron durante años que la segunda familia de su padre había acaparado todo: las entrevistas, los homenajes, los créditos. En los eventos públicos, solo Rosario y Luis Jr. eran invitados. Las hijas vivieron en silencio, sin resentimiento declarado, pero con una herida invisible: la ausencia de reconocimiento. En 2018, cuando una televisora planeó una bioserie sobre el cine de oro, estalló el desacuerdo. Una productora contactó a Luis Jr. para firmar derechos de imagen. Las hermanas se enteraron por terceros, exigieron su participación. La disputa no llegó a tribunales, pero sí a los medios. Una nota en El Universal titulada «Familia Aguilar dividida por la memoria del Gallo Giro». Luis Jr. declaró: «No hay pleito, solo queremos que la historia se cuente con respeto». Pero esa frase escondía lo mismo que había marcado a la familia por generaciones: el silencio ante los temas dolorosos. A diferencia de otros ídolos de la época de oro, la herencia de Luis Aguilar no fue una guerra por millones, sino por afecto, representación y verdad. El dinero se fue diluyendo con los años, pero la fractura emocional permaneció. Luis Jr., en entrevistas recientes, reconoció que aún conserva algunas pertenencias de su padre: un sombrero negro, una guitarra, un anillo de plata y una carta manuscrita donde el actor escribió: «No dejen que el nombre Aguilar sirva para pelear, sirva para recordar». Hoy, casi 3 décadas después de su muerte, los herederos no viven del apellido. No hay fundaciones, ni museos, ni fortunas ocultas. Solo fragmentos dispersos de un legado cinematográfico que sobrevivió al paso del tiempo y a los olvidos burocráticos. En una ironía cruel, las películas que inmortalizaron al Gallo Giro pertenecen legalmente a distribuidoras extranjeras, mientras sus verdaderos descendientes
Apenas conservan las fotografías familiares. Así terminó la guerra de la herencia de Luis Aguilar. Sin escándalos públicos, sin juicios millonarios, pero con la misma sombra que persiguió a su linaje desde 1966. Una sombra hecha de culpas, silencios y de un apellido que más que fortuna dejó una historia por redimir. El tiempo pasa, pero las heridas no caducan. Después de la muerte de Luis Aguilar en 1997, su apellido siguió circulando por la memoria colectiva de México como símbolo de gallardía y música ranchera. Pero en las ramas menores de su árbol genealógico se gestaba otra historia, más silenciosa y oscura. La de una generación que cargó sin saberlo el peso emocional de un secreto no resuelto. Los nietos del Gallo Giro no crecieron en set de filmación ni entre sombreros y charros de cartel. Crecieron viendo las películas de su abuelo en televisión los sábados, escuchando a los adultos decir «era un señor de los de antes», sin explicar que tras la leyenda había un hombre roto. Sus padres, marcados por la ausencia y por el alcoholismo de Luis Aguilar, repitieron patrones. Relaciones fallidas, hijos distantes, silencios que servían de barrera contra el dolor. Uno de ellos, Luis Aguilar Jr., intentó ser el contrapunto de su padre. Mantuvo una vida discreta, sin escándalos, pero con una melancolía permanente que sus amigos llamaban la resaca del apellido. De sus hijos poco se sabe. 2 varones y una mujer que nunca buscaron fama. No porque renegaran del legado, sino porque sabían que la luz demasiado fuerte ciega. A falta de herencias materiales, recibieron una emocional, la culpa transmitida de generación en generación. La historia familiar de los Aguilar tiene algo de eco permanente. El disparo accidental de 1966 no solo se llevó una vida, instaló un símbolo de culpa que nunca se nombró. Décadas después, en las nuevas generaciones, esa culpa se manifestó de otras formas. Adicciones leves, relaciones rotas, problemas de ansiedad, una tendencia a evitar el compromiso, como si amar fuera una forma de peligro. En 2010, un documental del Canal 11 dedicado al cine de oro entrevistó a uno de sus nietos. El joven, que pidió mantener el anonimato, dijo una frase que resumía medio siglo de heridas. Cuando creces con un apellido que todos aman, tú aprendes a amar desde lejos, por si algún día también te abandonan. Esa frase encierra la herencia emocional de la familia. Mientras el público seguía recordando al charro de voz profunda, sus descendientes trataban de entender quién habían sido sin él. No hubo fortunas que mantuvieran unido al clan. Tras la muerte de Rosario Gálvez, la casa familiar fue vendida. Los archivos, los vestuarios, las fotos de rodaje se dispersaron entre coleccionistas. Y con ellos también se dispersó el hilo familiar. Uno de los nietos más jóvenes vivió unos años en Estados Unidos. Estudió música en Los Ángeles y contó que cada vez que decía su apellido, alguien preguntaba: ¿eres pariente de Antonio? Nunca de Luis. Esa confusión le dolía, porque sabía que su abuelo fue tan grande como Antonio Aguilar, pero sin el marketing de una dinastía. Él no heredó un imperio de música, heredó un silencio que nadie le enseñó a romper. En 2015, un proyecto para levantar una fundación a nombre de Luis Aguilar fracasó por falta de acuerdo entre herederos. Las generaciones jóvenes decían que no querían convertir el apellido en marca comercial. Otros veían en esa decisión la muestra de que aún temían al fantasma de la culpa. El resultado, otro legado interrumpido. La historia del tercer linaje de los Aguilar
No tiene suicidios ni fortunas evaporadas, pero tiene la marca del mismo veneno en dosis menores: la ausencia emocional heredada. Algunos han contado en redes sociales que asisten a grupos de terapia familiar. Otros que buscan reconectar con la música ranchera de su abuelo como forma de sanar. Un nieto sube videos en TikTok donde canta las rancheras antiguas y dice: yo no heredé su dinero, heredé su voz. Ese gesto pequeño vale más que cualquier testamento, porque rompe el ciclo. Reconocer el dolor es el primer paso para no transmitirlo. A más de 25 años de su muerte, el nombre de Luis Aguilar ya no suena en las carteleras, pero resuena en las memorias familiares como una advertencia. Cada vez que uno de sus nietos se mira al espejo, ve algo más que un apellido legendario. Ve la oportunidad de ser distinto, de no repetir, de volver a empezar. Porque si la historia de Luis Aguilar fue una balada de culpa y redención, la de sus nietos puede ser un corridos de aprendizaje. No habrá películas ni premios, pero habrá algo que el Gallo Guiro nunca tuvo del todo: paz. 24 de octubre de 1997. Ciudad de México. Luis Aguilar despierta tarde como cada mañana. Afuera el sol apenas filtra por las cortinas. Rosario Gálvez prepara café en la cocina. Esa rutina doméstica tan simple era su refugio después de décadas de ruido, giras y escenarios. Esa mañana, sin saberlo, sería la última. El Gallo Guiro tenía 79 años. Llevaba tiempo frágil del corazón. Su médico le había advertido semanas antes que redujera el estrés, que descansara, que no volviera a trabajar. Él había sonreído con esa ironía suya y dijo: ¿qué es descansar para un charro? Esa frase sería su despedida anticipada. A las 9:10 de la mañana, Rosario lo encuentra en su sillón favorito, dormido, la taza aún tibia sobre la mesa. Pero algo en su respiración le parece extraño. Lo llama. No responde. Lo toca en el hombro. El cuerpo ya está frío. El corazón, que había resistido 79 años de giras, películas, aplausos y culpas, se detuvo en silencio. La noticia se difunde rápido. Muere Luis Aguilar, el Gallo Guiro. Los noticieros interrumpen programación. Los periódicos titulan con solemnidad: se apaga la voz de un charro inmortal. En el panteón, los mariachis cantan Cruz de Olvido, mientras Rosario, vestida de negro, sostiene el sombrero que él usó en su última película. Ningún discurso político, ningún homenaje oficial. Solo una despedida íntima, familiar, donde cada lágrima llevaba la historia de un país y de un hombre que amó y se equivocó a partes iguales. Luis Aguilar se fue sin deudas materiales, pero con una herencia emocional inconclusa. Dejó atrás a 3 hijos y a una viuda que lo acompañó hasta el final. Ninguno heredó su fortuna, porque no la hubo, pero todos heredaron sus silencios. Rosario Gálvez, fiel hasta el último día, guardó sus cenizas en la casa familiar. En entrevistas posteriores diría: murió tranquilo, sin dolor. Ya había pagado todas sus culpas. Nunca volvió a casarse. Murió en 2015, a los 90 años, en la misma casa donde Luis dio su último suspiro. Cuando los periodistas la visitaban, solía mostrarles una caja de madera que él dejó con una nota: si me buscan, aquí estaré. Dentro había 3 cosas: su sombrero, un rosario y una carta dirigida a su hijo, Luis Jr. La carta decía: hijo, el aplauso no vale nada si no tienes a quien abrazar cuando termina la función. Esa fue su confesión final. La síntesis de una vida de luces y sombras. Con la muerte de Rosario, el ciclo se cerró. La casa de los Aguilar fue vendida. Las cintas originales de sus películas pasaron a los archivos de Televisa.
Y el apellido, tan sonoro en los años 50, comenzó a desvanecerse en los créditos finales de un país que ya no recuerda a sus charros. Pero quizá ese era el destino inevitable. Morir en silencio, después de toda una vida cantándole al amor, al orgullo y al olvido. El gallo Giro se fue dormido, sin testigos, sin cámaras, sin escenario. Y quizá, por primera vez, descansó de verdad. Mayo de 2025. En una casa modesta de Aguascalientes, un hombre de poco más de 50 años se levanta antes del amanecer. Hierve café, abre una vieja caja de madera y saca una fotografía. Su padre, Luis Aguilar, con traje de charro y sonrisa inmensa, tomada medio siglo atrás. El hombre es Luis Aguilar Doblado, su único hijo biológico. No tiene fortuna, no tiene estudios universitarios, pero tiene algo que su padre tardó décadas en encontrar: sobriedad y paz. Durante años cargó con la sombra de un apellido que sonaba más fuerte que su propia voz. Creció entre silencios, entre adultos que evitaban nombrar el pasado. Cuando su padre murió, heredó poco más que recuerdos dispersos y el eco de una tragedia que parecía repetirse. Hoy trabaja como empleado administrativo en un hotel del centro. Gana lo suficiente para pagar renta y mantener a su familia. Sus días no tienen glamour, pero tienen estructura. 3 veces por semana asiste a reuniones de alcohólicos anónimos, igual que hizo su padre 40 años antes. En esas reuniones no habla de fama ni de cine, habla de culpa, de perdón, de cómo un hombre puede sobrevivir al peso de su propio apellido. Su historia es silenciosa, pero simbólica. Mientras el mundo recuerda al gallo Giro por sus canciones y películas, su hijo intenta reparar lo que quedó roto: el vínculo humano. Dice a menudo que el verdadero legado de su padre no fueron las películas, sino la advertencia que dejó escrita en una carta: el aplauso se apaga, el silencio permanece. Lo que hagas con ese silencio te define. Los nietos de Luis Aguilar, dispersos por México y Estados Unidos, han seguido caminos distintos. Algunos se dedican a la música regional, otros viven lejos del foco mediático. Uno de ellos, estudiante de cine, prepara un documental casero sobre su abuelo. No busca rescatar la leyenda, sino comprender al hombre. En una entrevista reciente dijo: «Quiero mostrar que detrás del charro había un ser humano que se equivocó, pero que intentó cambiar». Ese proyecto, aunque pequeño, simboliza algo que parecía imposible: romper el ciclo del silencio. En los números fríos, la historia de la familia Aguilar parece una ecuación de pérdidas. 1918. Nace Luis Aguilar. 1948. El éxito del gallo. Giro lo convierte en leyenda. 1966. Su hijastro muere por accidente y él se derrumba. 1974. Abandona el alcohol. 1997. Muere mientras duerme, a los 79 años. 2015. Rosario Gálvez fallece y el linaje se dispersa. 3 generaciones, una herencia emocional marcada por culpa y resiliencia. Pero detrás de esa cronología hay algo más humano: el intento de redención. Luis Aguilar Doblado, el sobreviviente, enseña a sus hijos que no es vergonzoso pedir ayuda, que el valor no está en cantar frente a multitudes, sino en enfrentar los propios fantasmas. Sus palabras resumen un siglo de historia familiar. Mi padre no me enseñó a ser charro. Me enseñó sin querer que el coraje más grande es no rendirse, y así, lentamente, el ciclo se rompe. Ya no hay disputas por herencias, ni botellas escondidas, ni titulares de escándalo. Solo una familia común
que intenta vivir con dignidad, recordando que el éxito no siempre se mide en aplausos, porque al final, el verdadero legado de Luis Aguilar no son las películas ni los trofeos, sino la lección que dejó escrita en su propia vida, que ningún hombre, por famoso que sea, puede escapar de sí mismo, y que toda redención comienza cuando uno se atreve a mirar hacia atrás sin mentir. Hoy, cuando veas una vieja cinta del Gallo Giro en televisión, cuando escuches su voz cantando Cruz de Olvido, recuerda esto. Detrás del charro que México idolatró, había un padre que aprendió tarde a pedir perdón, un hijo que eligió el silencio para sanar, y una nueva generación que, al fin, decidió hablar. El apellido Aguilar ya no pesa como maldición, pesa como memoria. Y esa, quizá, es la forma más pura de redención.